Oye, es increíble pensar en toda la tecnología que nos rodea, desde el teléfono que tenemos en la mano hasta, no sé, las naves que se mandan a Marte. Parece algo de una complejidad casi, pues, mágica, ¿no? Pero ¿qué tal si en el fondo, en su nivel más elemental, todo esto hablara un idioma de solo dos palabras? Un idioma de encendido o apagado, de sí o no, de cero o uno. Y ese justamente es el corazón del análisis de hoy. Vamos a meternos, como dicen, hasta la cocina del sistema de numeración binario, el de base 2. La idea es descifrar este lenguaje de las computadoras, pero no solo para ver cómo funciona, es para entender cómo es posible que con solo dos símbolos se pueda construir, pues, todo el universo digital que habitamos. Y para guiarnos en esto, tenemos varias fuentes didácticas que lo explican de una forma muy clara. El plan es usarlas como un mapa, ¿no? Para explorar este territorio. No se trata nada más de ver la teoría. Se trata de verdad, conectar los puntos y entender por qué es tan fundamental. Totalmente. Porque entender el sistema binario no es un simple ejercicio matemático. Es como conseguir los planos del mundo moderno. Es la base sobre la que se construyó todo, desde un simple correo electrónico hasta las inteligencias artificiales más complejas. Sin esto, pues simplemente no habría mundo digital. Muy bien, pues empecemos a desempacar esto. La primera pregunta, creo, es la más obvia. ¿Qué es exactamente un sistema de base 2? Las fuentes dicen que es un sistema que solo usa los símbolos 0 y 1. Y ahí, justo ahí, es donde me surge la primera duda. Nosotros usamos 10 dígitos, del 0 al 9, para representarlo todo. ¿Cómo es posible que con solo dos se pueda hacer lo mismo? Digo, parece muy limitado. La clave, y las fuentes lo apuntan muy bien, está en una palabra: posicional. El valor de un 0 o de un 1 no es absoluto, ¿eh? Depende totalmente de dónde esté colocado en la secuencia. Mira, la analogía más directa, y que es literalmente cierta en la electrónica, es pensar en un interruptor de luz. El 0 es apagado y el 1 es encendido. No hay más estados. Y esto es un reflejo directo de cómo funciona un transistor en un microchip. O deja pasar corriente, que sería el 1, ¿O no la deja pasar? El 0. o no la deja pasar, que es el 0. Exacto. A ver, espera. Aquí es donde esto se pone de verdad interesante. O sea, no estamos hablando de una idea abstracta. No es una convención matemática que a alguien se le ocurrió y ya. Estamos diciendo que el 0101 que representa algo en mi computadora es una descripción literal de eventos físicos. Vaya, cuando mi laptop se calienta no es por hacer matemáticas, es por el calor de miles de millones de interruptores físicos prendiéndose y apagándose a una velocidad brutal. Esa es exactamente la idea. Es la materialización de la lógica. Y para entender cómo se organiza, una de las fuentes nos da una tabla muy útil. La clave es leer los números binarios de derecha a izquierda. Cada posición, cada casilla, tiene un valor que es una potencia de 2. La primera casilla de la derecha vale 2 a la 0, es decir, 1. La que sigue a la izquierda vale 2 a la 1, o sea, 2. La siguiente vale 2 al cuadrado, que es 4. Y a partir de ahí, el patrón se vuelve evidente. Cada vez que te mueves un lugar a la izquierda, el valor de la casilla se duplica. 8, 16, 32, 64. Y así, ¿no? Es un crecimiento exponencial. Pero una cosa que me llama la atención, ¿por qué leer de derecha a izquierda? Nuestro instinto es leer todo al revés. Es una excelente pregunta. Pues mira, en realidad es una convención, pero tiene una lógica muy similar a nuestro sistema decimal. Cuando escribimos el número, no sé, 352, el 2 está en la posición de las unidades, que es 10 a la 0. El 5 en las decenas, 10 a la 1, y el 3 en las centenas, 10 al cuadrado. Los valores más pequeños están a la derecha. El sistema binario simplemente sigue esa misma lógica. Claro. Visto así, tiene todo el sentido del mundo. Otro detalle que me parece crucial de las fuentes es la notación. Para no confundir el número binario 111 con nuestro 111, se usa un subíndice. Se escribe 111 con un pequeño 2 abajo, ¿verdad? 1112, para dejar claro que hablamos en base 2. Esa distinción lo es todo, sí.
Y una vez que tenemos eso claro, la siguiente pregunta es, pues, inevitable. Ok, ya tengo mi código de ceros y unos, mi 11012. ¿Qué número es ese en el mundo real, en el sistema decimal que yo entiendo? ¿Cómo se traduce? Y las fuentes nos dan la clave. Solo tienes que sumar el valor de las casillas que están encendidas, o sea, las que tienen un 1. Perfecto. Usemos el primer ejemplo de la fuente para que quede súper claro. 1101.2. A ver, si lo desglosamos siguiendo la regla de derecha a izquierda. La primera posición tiene un 1 y esa casilla vale 1, que es 2 a la 0. La segunda tiene un 0, esa la ignoramos. La tercera tiene un 1 y esa casilla vale 4, 2 al cuadrado. Y la cuarta tiene otro 1 y esa casilla vale 8, 2 al cubo. Exacto. Así que la fórmula sería sumar los valores de esas posiciones encendidas. En este caso, 8 más 4 más 1. La posición del 0, que correspondía al valor 2, simplemente se ignora. Está apagada. La suma de 8 más 4 más 1 nos da 13. Así que 1101.2 es la forma en que una computadora escribe el número 13. Es curioso porque al principio parece un código secreto, algo muy complejo. Pero en realidad es más simple que nuestro sistema decimal. Yo recuerdo haber sufrido en la primaria para aprenderme las tablas de multiplicar del 7 o del 8. Aquí solo necesitas saber duplicar y sumar. Una vez que entiendes la lógica, es extrañamente más intuitivo. Totalmente de acuerdo. La complejidad emerge de la combinación de elementos muy simples. Y esa simplicidad es su mayor fortaleza. A ver, para probarlo, las fuentes dan un número más largo. 101, 101.2. ¿Cómo lo traduciríamos rápidamente? A ver si entendí. Leyendo de derecha a izquierda. Tengo un 1 en la primera casilla, valor 1. Luego, dos ceros, los ignoro. Luego un 1 en la cuarta casilla, esa es la del 8. Otro 1 en la quinta, la del 16. Un 0 que ignoro. Y finalmente un 1 en la séptima casilla, que sería, 1, 2, 4, 8, 16, 32, la del 64. Entonces la suma es 64 más 16 más 8 más 1. Correcto. Y eso nos da 89. ¿Ves? Con solo 7 interruptores de encendido o apagado, ya estamos representando un número considerable. Y el sistema escala de una manera impresionante. Con 32 bits puedes representar más de 4.000 millones de valores distintos. Pero, hasta ahora solo hemos hablado de números, y el mundo digital es muchísimo más que eso. Son fotos, textos, música. ¿Cómo pasamos de representar el número 89 a, por ejemplo, la letra A o el color azul de un logo? Esa es la siguiente capa de genialidad del sistema. Una vez que te das cuenta de que cualquier número puede ser representado por ceros y unos, el siguiente paso es, llegar a un acuerdo. Se crean estándares, como el código ASCII, que básicamente es un diccionario. Le asigna un número a cada letra, a cada número y a cada símbolo de puntuación. Por ejemplo, en ASCII el número 65 representa la letra A, mayúscula. Claro. Entonces, cuando presiono la tecla A en mi teclado, la computadora no entiende de letras. Lo que realmente procesa es el número 65, que en binario se escribe 01000001. Y hace lo mismo para cada carácter. Es una capa de traducción. Exactamente. Y lo mismo pasa con los colores. El modelo RGB que usan las pantallas define cada color como una mezcla de 3 valores: cuánto rojo, cuánto verde y cuánto azul. Cada uno de esos valores es un número, normalmente entre 0 y 255. Y cada uno de esos números, por supuesto, se representa en binario. Un azul intenso podría ser 0 de rojo, 0 de verde y 255 de azul. Para la computadora, un píxel de ese color son solo 3 secuencias de ceros y unos. Esto cambia por completo la perspectiva. No es que el binario sea un lenguaje de las computadoras, es que es el único idioma que entienden a nivel físico. Todo lo demás, lenguajes de programación, interfaces gráficas, todo son capas y capas de traducción construidas encima de esa base tan simple. Lo cual me lleva a la pregunta del millón. ¿Por qué este sistema? ¿Por qué base 2 y no base 3 o directamente base 10 como la nuestra?
¿Fue una casualidad o había una razón de peso? Es una pregunta fundamental. Y la respuesta no es matemática, es física, es ingeniería pura. A principios del siglo XX, hubo muchos intentos de crear computadoras analógicas o que usaran otros sistemas, como el decimal, pero se enfrentaban a un problema insuperable: la fiabilidad. Imagina que quieres representar los 10 dígitos con 10 niveles de voltaje diferentes. 0 voltios para el 0, 1 voltio para el 1, 2 para el 2 y así hasta 9 voltios. Suena lógico, pero también muy frágil. Una pequeña fluctuación de energía, un poco de calor, una interferencia. Y tu señal de 7.9 voltios podría leerse como un 8 en lugar de un 7. El sistema sería un caos, propenso a errores constantes. Precisamente. En cambio, el sistema binario solo necesita distinguir dos estados, que son polos opuestos. ¿Hay un pulso eléctrico significativo o no lo hay? ¿Encendido o apagado? Es un sistema increíblemente robusto y muy resistente al ruido. La diferencia entre hay voltaje y no hay voltaje es tan clara que es casi imposible confundirla. Así que la elección del binario no fue por elegancia matemática, que la tiene, sino porque era la única solución de ingeniería práctica para construir máquinas fiables. Entonces el sistema binario no ganó por ser el más complejo o el más poderoso en teoría, ¿No? sino por ser el más simple y a prueba de fallos en la práctica. Exacto. Es el triunfo de la simplicidad robusta. Fíjate que recuerdo haber programado hace años en máquinas con poquísima memoria, donde tenías que pensar en cada bit. Literalmente contabas los ceros y unos para que tu programa cupiera. Te obligaba a entender este lenguaje a un nivel casi físico. Hoy, con gigabytes de RAM, hemos perdido un poco esa conexión directa, pero el principio sigue siendo exactamente el mismo. Ok, hagamos una pequeña recapitulación del viaje. Empezamos con la idea de un lenguaje de solo dos palabras, 0 y 1. Vimos que su poder no está en los símbolos, sino en su posición, que sigue una lógica de potencias de 2. Luego, desciframos cómo traducir ese código a los números que usamos. Y descubrimos que no solo sirve para números, sino que a través de estándares como ASCII o RGB, se convierte en el alfabeto para representar letras, colores y, pues, básicamente cualquier tipo de información. Y finalmente, entendimos la razón de su dominio. No es una elección arbitraria, es una consecuencia directa de la física. Es la forma más fiable y a prueba de errores de representar información usando electricidad. Y es una idea potentísima. Todo lo que vemos, oímos y leemos en el mundo digital, desde una foto en alta resolución hasta este mismo audio, no es más que una larguísima sinfonía de interruptores encendiéndose y apagándose. Lo increíble aquí no es solo la matemática, es el cambio de paradigma que representa. Por primera vez en la historia, la información se pudo separar por completo de su medio físico. Una letra A ya no era solo tinta sobre papel. Se convirtió en un patrón abstracto, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, que podía existir como pulsos de luz en fibra óptica o como pozos microscópicos en un Blu-ray. Es la desmaterialización del conocimiento. Y eso nos deja con una reflexión para el final, que va un poco más allá de lo que explican nuestras fuentes, pero que se desprende de todo esto. Si cualquier número, letra, color o sonido se puede descomponer en una secuencia de ceros y unos, ¿cuál es el límite? Ya estamos viendo cómo la inteligencia artificial crea imágenes, textos y música a partir de estos patrones. La pregunta entonces es, ¿existe algún concepto, alguna emoción, alguna idea, o incluso la conciencia misma, que no puede en última instancia ser representado por una secuencia, quizá inimaginablemente larga y compleja, pero finita, de ceros y unos? Aprender, disfrutar